Listo, Mauricio, acá. entonces tú comentas que esto es parte de lo que se tiene que vivir dentro de los últimos tiempos para que podamos llegar hacia nuestra liberación, es decir, la profanación del cuerpo de Cristo. Ese representa la nueva flagelación de Cristo. Estaba predicho todo esto, pero eso no significa que tenemos que participar nosotros de esa flagelación. Cada uno de nosotros tiene que tomar su rol en esta pasión, así como ocurrió en la primera pasión. En la primera pasión hubo, en resumen, tres roles. Los poquitos que amaron a Jesús sufrieron cuando fue condenado a muerte, los que lloraron con él, los que lo acompañaron en el Calvario, esos poquitos que fueron amantes y consoladores. Luego está el grupo de los que se pusieron enérgicamente en contra, los que lo mandaron a matar, los que lo odiaron, los que gritaron crucifícale, los que lo vendieron, los que lo entregaron a los malvados. Y después un tercer grupo muy grande, el grupo de los tibios, el grupo de los que ni les va ni les viene, simplemente no se involucran, están en otros temas, están en otros asuntos, simplemente no se interesan. En esta nueva pasión de la iglesia se dan exactamente los mismos tres roles que en la primera pasión. Entonces está la inmensa mayoría de gente que no se interesa por estos temas. Le da igual, no saben que Jesús está por regresar, ni están interesados con que Jesús venga a reinar al mundo, están pendientes de su vida, de sus proyectos, de sus objetivos personales, etcétera. Luego está el grupo de los que enérgicamente lo combaten, los nuevos que traicionan a Cristo, los que lo entregan a sus enemigos, que aquí no son los romanos, sino la masonería, el comunismo y el protestantismo. Entonces están los traidores, están los enemigos, están los que lo odian y los que lo combaten acérrimamente. Y luego está el pequeño grupo, que eso es lo que estamos llamados a hacer nosotros, del grupo de los Juanes, ¿verdad? Y de las María Magdalenas y de las Verónicas. O sea, estamos llamados a velar con Jesús en Getsemaní, estamos llamados a enjugar su rostro, estamos llamados a acompañarle, estar a los pies del Calvario, no solamente apoyándolo a Él y diciéndole al mundo que somos de Cristo y que estamos dispuestos a morir por Él, sino también sosteniendo a su madre, consolando a María, ayudándola en su dolor, en su padecimiento. Ningún corazón ha sufrido tanto como el de Jesús y el de María, que sufrieron al mismo nivel. Jesús, todo tipo de desprecios y todo tipo de torturas, y la madre, todos esos dolores y esas llagas de Jesús en su cuerpo, las vivía todas en su corazón. Entonces nosotros estamos llamados a tener un rol activo, pero a ejemplo de la Verónica, de Juan Evangelista, de María Magdalena, de la otra María. Ojalá entendamos que estamos viendo la pasión de la iglesia, que estamos llamados a vivir ese rol. Y ahí aprovecho también para complementar un poco la pregunta anterior de por qué podemos asegurar que estamos ya en los últimos tiempos y en la pasión de la iglesia. Jesús nos pudo haber entregado la devoción de la preciosísima sangre, eh, la que es entregada como revelación, porque ya habían santos como San Gaspar del Búfalo y otros que eran muy devotos a la sangre de Cristo, y realmente ha habido devoción a la sangre de Cristo desde el siglo primero. Pero la devoción entregada como revelación, y entregada ¿por quién? Por el mismo Jesucristo, Santísima Virgen María y otros ángeles y santos. Esa es la de Nigeria. Voy a mostrarles aquí el libro, la que tiene la imagen del rostro agonizante de Jesús, que siempre así lo veía Bernadette, sudando, sangrando, llorando y coronado de espinas. Entonces, ¿por qué Jesús nos entrega esta devoción que, repito, es la entregada por Jesús al final de los últimos tiempos y entregada como revelación? No simplemente inspirándola a santos, sino como revelación. Por eso están los mensajes, está el libro de los mensajes. Entonces, ¿por qué Jesús entrega esta devoción ahora? Porque uno podría decir, la pudo haber entregado en el siglo siete, en el siglo doce, en el siglo XVI, cuando el protestantismo, o la pudo haber entregado en el siglo XVIII, cuando nació la masonería, qué sé yo. Bueno, la masonería ha existido de siempre, pero digo con el nombre de masonería, ¿no? Desde que fue fundada como organización, como institución en 1717. Bueno, la pregunta es, ¿por qué Jesús no entregó la devoción en un siglo anterior? ¿Por qué la entrega justo en este momento? ¿Y por qué nos pone a hacer Getsemaní justamente ahora? Para que entendamos que ya comenzó la pasión de la iglesia. Y si la pasión de Jesús comenzó en Getsemaní, pues Él nos llama a hacer Getsemaní con Él todos los jueves para que entendamos
que ya comenzó la pasión de la iglesia y nos llama, así como llamó a Santiago, Pedro y Juan, a velar con él, porque no los puso a todos, fue con todos a ese maní, pero llama a tres y a ellos especialmente les dice, quedaos aquí, velad conmigo, para que no caigáis cuando llegue la prueba, la hora fuerte. Entonces, nosotros estamos representados en Santiago, Pedro y Juan cuando Jesús nos llama a velar con él en Getsemaní, confirmándonos también, para el que quiere entender, para el que tiene oídos para oír y tiene ojos para ver, que Jesús nos está diciendo indirectamente con eso, hijos míos, ya comenzó la pasión de la iglesia, vívanla conmigo, acompáñenme en Getsemaní, enjuguen mi rostro sangrando, sudando, con lágrimas, acompáñenme a los pies de la cruz, sostengan también a mi madre dolorosa que está volviendo a sufrir la pasión de la iglesia. La Virgen vivió y sufrió la pasión de la iglesia hace 2000 años y está sufriendo nuevamente, sangrando su corazón traspasado, la nueva pasión de la iglesia. Entonces Jesús nos llama a otra vez consolar a su madre y a estar a los pies de Jesús. O sea, todo está relacionado con que entendamos que ya está, y por cierto, muy avanzada la pasión de la iglesia y que estamos llamados a tomar un rol activo, a ejemplo de Juan, Verónica, María Magdalena y la otra María. Por cierto, muchos tienen el temor por la sobreinformación que muchas veces no se hace a la luz del Evangelio, sino por lo que nos recomienda YouTube. Yo en lo personal, con la raiza, es decir, la sotana negra de diario, a veces que tengo que salir de un oficio hacia mi casa, no tengo inconveniente, es decir, no me detiene la policía, el ejército, no hay nadie que me vigile. Yo pienso, si estuviéramos ya en la gran tribulación, no podría ni salir con la sotana. Entonces, ¿estamos o no estamos ya en la gran tribulación, a la mitad de la gran tribulación o de la tribulación? ¿Tú qué nos puedes decir? La inmensa mayoría de las personas que se han puesto a conocer de profecías, a estudiar la Biblia y entender los tiempos en el que estamos, sostiene una teoría que yo no comparto de que la gran tribulación comenzó hace varios años. Inclusive la mayoría de los que son muy famosos en redes sociales, de los que tienen muchos seguidores en YouTube, anunciaban que la mitad de la gran tribulación llegó hacia el año 2021 o en el año 2022. Si eso fuera cierto, tendríamos que decir que estamos ahora como más o menos un 70 o 75% de avance de la gran tribulación, es decir, que esos 7 años finales de lo que se llama también el septenio del anticristo o la semana 70 de Daniel, si fuera verdad que está al 70% de avance, bueno, primero ya se tiene que haber ocurrido lo que pasa a la mitad, que es la supresión del sacrificio perpetuo, cosa que no ha ocurrido. Pero además, no, esa no es la única contradicción en la que caen, sino que además, si tuviésemos ya pasada la mitad, 70% o lo que fuera, quiere decir que comenzó, y si comenzó, tiene que haberse dado las señales del inicio. En Daniel 9, 24 al 27, que está la famosísima profecía de las 70 semanas de Daniel, y en particular en el versículo 27, que es la semana 70, la última, dice que inicia con la firma de un pacto con muchos, ¿no? O una alianza, una firma alianza, que tiene que ser un suceso, en mi opinión, público, relevante, que sea primera plana en los medios de comunicación y en los portales y en las redes sociales durante mucho tiempo, porque tiene que ser algo tan significativo que cambia el rumbo de la historia prácticamente. Es un hito absolutamente sorprendente, maravilloso y logrado por una persona de tal modo que si alguien logra lo que nadie podía o lo que se consideraba imposible, pues lo más seguro es que se ha tenido como el más grande hombre, ¿no? El que pudo lo que nadie, pues ese lo van a seguir y adorar. Y en realidad va a ser el anticristo, ¿no? Porque si logra un acuerdo imposible o que detiene la autodestrucción humana por bombas atómicas, por ejemplo, o si logra un acuerdo entre israelitas y musulmanes para hacer el tercer templo en el Monte Moriah, cosa que también se considera hoy en día un acuerdo imposible. Si alguien logra algo que es imposible, ¿qué van a decir? Pues este gran hombre es el hombre que necesitábamos, el Salvador, ¿no? Lo van a tener como el Mesías, el que resolvió los problemas del mundo o el que nos salvó de la hecatombe atómica. Entonces, ese pacto con muchos, esa alianza con muchos que marca el inicio, nunca se llevó a cabo. Entonces, yo no entiendo cómo dicen que ya estamos en la mitad o más de la mitad o 75% de avance. El argumento que tienen para sostener esa teoría de ellos, que yo no comparto,
es que ese pacto con mucho lo firmó el anticristo en las sombras, en lo oculto, algo que nadie supo, que nadie se enteró y que, te explico, y que nunca salió en los medios de comunicación. Es lo que sostienen, así refuerzan su argumento. Para mí no tiene ningún sentido, porque si Daniel, en una de las profecías más importantes de todo el Antiguo Testamento, lo puso como un hito así de importante, no puede ser algo que ocurrió en las sombras, que ocurrió algo completamente desapercibido, que nadie se enteró. No puede ser, porque ¿qué es lo que dice esta profecía? Profetiza, y por eso digo que es una de las más importantes de todo el Antiguo Testamento, porque ninguna otra profecía tenía el tiempo de la muerte del Mesías, o sea, el tiempo en el cual iba a ser ejecutado, iba a ser asesinado. Entonces, esta profecía es para dos tiempos, dos momentos importantes, cada uno con su punto de partida. El primer punto de partida es el decreto de Artajerjes, que ocurrió en el 445 a.C., desde cuando hay que contar las primeras 69 semanas de años, que son 483 años, que partiendo desde el 445 terminan aproximadamente en el año 32, 33 después de Cristo, o entre el 30 y 33. ¿Qué decía entonces esa primera parte? Que al terminar las 69 semanas iniciales iba a ser asesinado el Mesías, se iba a cometer el deicidio, o sea, la muerte del santo de Dios. No había ninguna otra profecía que diera una referencia temporal con respecto a la muerte del Mesías. Se sabía que iba a morir, se sabía ya, Isaías había dicho que tenía que cargar con los pecados mucho y que tenía que ser rechazado por su pueblo, y hasta un salmo decía que tenía que ser crucificado, han taladrado mis manos y mis pies y se pueden contar todos mis huesos, cosa que predecía su muerte en crucifixión. Pero ninguna otra profecía tenía una referencia temporal de cuándo iba a ocurrir, salvo en la profecía de Daniel capítulo 9, que partiendo de un hecho público, histórico y público, no solo está en la Biblia el decreto Artajerjes, sino que es un decreto histórico, o sea, está en los libros de historia. A partir de ahí se contaban las primeras 69 semanas de años de la profecía, que son los primeros 483 años, por esto lo explico con mucho detalle en mi primer libro, llegando al momento de la muerte de Jesús, entre el 30 y el 32, 33 después de Cristo. Entonces, si el primer hito que marca el primer inicio de las primeras 69 semanas era un hecho público, conocido, histórico, el segundo hito de esa profecía, que es la alianza con muchos que hace el anticristo y que marca el inicio de la última semana de Daniel, que es la semana 70, para mí tenía que ser igual que el primero, es decir, público, histórico, conocido, y no en las sombras, no en el sótano de una casa, no bajo tierra, en el inframundo, como dicen los que aseguran que ya la semana 70 de Daniel está muy avanzada. Para mí no tiene ni pies ni cabeza, y además, ¿cómo es posible que Jesús dijo que la gran tribulación será algo cual nunca hubo, ni jamás habrá? Nunca hubo algo semejante. Jamás quiere decir que es peor que el diluvio, que Sodoma y Gomorra, que la Primera Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Y alguien puede decir que estamos viendo algo en este momento peor que Sodoma, Gomorra, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No, nadie puede afirmar. O sea, si no, Jesús sería un exagerado cuando dijo que sería algo cual nunca lo hubo ni nunca lo habrá. Jesús no es un exagerado. Jesús solo dice la verdad, no exagera. Entonces, ¿cómo alguien puede decir? Yo sé que la mayoría lo dice y yo estoy en total desacuerdo, que ya estamos viendo la gran tribulación, que ya comenzó, si todavía el mundo está pendiente de las vacaciones, de cuál carro voy a cambiar, que la bolsa sube o baja, compro, vendo, me compro una segunda casa para alquilarla cuando sea grande, qué plan de retiro de ancianidad me voy a suscribir para poder vivir cuando sea viejito, o simplemente dónde es la rumba, la fiesta de este viernes o de este sábado. O sea, cuando yo estuve dando charla en Madrid el año pasado, en las afueras de Madrid, después me llevaron de regreso al hotel donde yo me estaba quedando y la calle de mi hotel estaba cerrada. Entonces me dejaron a unas 7 cuadras aproximadamente de mi hotel, que eran ahí cerca del centro de Madrid. Y yo nunca voy a olvidar esas 7 cuadras de regreso al hotel. Eso era rumba, bar, tapas, baile, música, beber, gozar, gozar, beber, gozar. Y yo llegué al hotel pensando, porque habíamos estado todo el día en la charla hablando de Biblia y de escatología y de la gran tribulación, y yo venía pensando, esta bebedera, esta gozadera es la gran tribulación. Oh, pues que siga, qué cosa tan buena. A veces nosotros no podemos dormir aquí donde yo vivo por el volumen de los vecinos, la bebedera y la rumbeadera, hasta a veces casi llegada la salida del sol. Yo digo, esa
bailadera, esa bebedera, eso, esa gozadera actual es la gran tribulación. Pues yo creo que no sabemos lo que estamos hablando, no sabemos lo que estamos diciendo. Yo creo que no han leído, por ejemplo, Isaías 24. Quien lee Isaías 24 no podría pensar que esto es la gran tribulación. Digo Isaías 24 por poner un error, porque la gran tribulación está en muchísimas profecías de los cuatro profetas mayores y de los ocho profetas menores, pero lo dice muy claro, la tierra queda devastada. Además, dice en Isaías 24, desapareció la alegría de toda la faz de la tierra. No hay gozo, no hay caras alegres, todo el mundo está en luto, en duelo, todo el mundo está desesperado, triste. eh, Incluso dice algunas profecías cosas durísimas, ¿no? Como por ejemplo que cosas como que los vivos envidien a los muertos y que la tierra se va a tambalear, va a haber unos terremotos que van a temblar hasta los peces del mar. Dice el, sí, imagínense, para que tiemblen los peces del mar, ¿cómo será ese terremoto? Pues no queda arriba nada. O sea, no, simplemente, Padre, no conocemos la magnitud de lo que es la gran tribulación y como no la entendemos de lo terrible que va a ser, pues cualquiera dice que ya estamos, que ya pasó, que ya vamos al 70% o que ya está a punto de terminar. Para mí no tiene mucho sentido. Y para que no quede este mensaje mío como un mensaje terrorífico, yo no soy un profeta del desastre, yo trato de trabajar más bien hacia un mensaje de esperanza. Yo le propongo que en otra ocasión grabemos un programa de el Apocalipsis que no nos han explicado. La otra cara del Apocalipsis. ¿Cuál es? El Apocalipsis de esperanza, de boda, de rescate y de coronación de Cristo Rey. Porque el mensaje para los que viven en estado de gracia, buscan y aman a Dios de todo corazón, cumplen los mandamientos y esperan la redención de Cristo, el Apocalipsis es buena noticia. Pero eso lo dejamos para otro programa cuando tengamos la oportunidad. Caray, Mauricio, pues ahora sí que muy convincente, muy claro en la respuesta. Y pues aquí para ir avanzando hacia la última parte, me gustaría que nada más así nos comentaras sobre lo que está ocurriendo, bueno, esta relación que existe, Canaán, Palestina, árabes, musulmanes, Israel como el reloj del tiempo que nos marca sobre lo que son los últimos tiempos, o como dice José Alberto Villasana, los nuevos tiempos. ¿Qué nos puedes compartir, Mauricio? Pues le voy a contestar muy breve porque también me gustaría que hiciéramos un programa dedicado expresamente a todo lo que es la tierra de Canaán, la herencia prometida dada por Dios, las promesas hechas y mantenidas, renovadas y perpetuadas en el tiempo, porque no se puede entender el conflicto de Medio Oriente si no se analiza la Biblia primero y si no se conoce todos los aspectos históricos asociados. El que solamente trata de discernir con base a lo que lee en YouTube, en Telegram, en TikTok o a las noticias que tienen tanta información falsa, porque hay mucha desinformación y los poderosos del mundo lo que tratan es de llevar el criterio de la mayoría hacia donde ellos quieren, para que la gente sienta y concluya lo que ellos quieren. Entonces cuentan todo de una manera alterada, dicen la mitad de la verdad, la mitad mentira, y también intentan cambiar la percepción de la gente o el criterio de la gente. Entonces, yo la verdad les sugiero que también hagamos un programa dedicado al tema de Canaán desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista bíblico, para que entendamos primero cuál es el designio de Dios sobre esa tierra y sobre el pueblo de Israel, que por cierto, el pueblo de Israel no son solamente los que referimos genéricamente como los judíos. Nosotros somos también el nuevo Israel y nosotros también somos descendientes de la promesa hecha a Abraham y renovada a Isaac y a Jacob. Se ve al Señor con ese rostro sufriente. Entonces él le dice, Bernabé, ¿cómo puedo estar feliz, ¿no? ¿Cómo puedo estar disfrutando de mi gloria si cada rato pues millones de almas se me van al infierno y tantos niños son abortados, etcétera, etcétera? Entonces le dice Jesús, te voy a revelar las principales causas de mi agonía. Ese mensaje es importantísimo. A mí me encantaría que todo el mundo lo tuviera, lo pudiera repasar. Aproximadamente el 70% de las causas de la agonía de Jesús están relacionadas con cosas que hacemos los católicos, o sea, cosas dentro de la Iglesia Católica.
Entre ellas, la que con más fuerza y énfasis hace al principio es todo lo relacionado con la profanación eucarística masificada. O sea, él habla del gravísimo mal que significa primero para Jesús, para él, porque es una flagelación, pero también mal que nos hacemos a nosotros, a nosotros mismos y al mundo entero por profanar la Eucaristía de manera masiva y de manera ya hecha costumbre. Entonces, él nos advierte que no lo sigamos haciendo porque nos hacemos daño en todo sentido. Por ejemplo, dice que los conventos o los seminarios que participen de esa profanación serán borrados de la faz de la tierra, desaparecerán, que los sacerdotes caerán en la impureza, que las monjas también que caigan en esa profanación se unirán a las prostitutas del mundo. O sea, le hace advertencias fortísimas con respecto a eso y nos dice, hijo mío, no te unas a esa rebelión, no te unas a la profanación eucarística masificada, no detones esa arma de destrucción masiva creada por los enemigos de Dios, pero ejecutada por los mismos cristianos. Luego habla de otras cosas abominables que le causan dolor, como el hecho de querer ordenar mujeres, diáconas o sacerdotes, el tema, sí, otros, digamos, temas dentro de la Iglesia Católica que le hacen muchísimo daño. Y luego, finalmente, sí agrega en ese 30% final, cosas que le causan agonía y que son males universales, como por ejemplo el aborto, la eutanasia, corromper a los niños, etcétera, etcétera. Pero entonces, en resumen, es así, Jesús está sufriente hoy, coronado de espinas hoy, no es la corona que le pusieron allá los romanos, la que le ve Bernabé es la corona de espinas que cada uno de nosotros le pone con su vida de pecado. Y cuando se le aparece crucificado a Bernabé, no es el Cristo crucificado por los romanos hace 2000 años en el Calvario, es el Cristo crucificado hoy por los pecados de la humanidad de hoy. ¿Cuál crees tú que debe ser entonces nuestra actitud basado en las citas bíblicas que nos has compartido con relación a esos enormes gigantes? Porque hay que recordar que el comunismo y también las élites, el embate demoníaco, pues es en general para todos los creyentes, pacto antiguo, nuevo pacto. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante esta gran tribulación que se acerca? Bueno, Jesús y María nos están mandando a nosotros a la batalla final a combatir contra gigantes. Como decía antes, nosotros nos vamos a dividir todos, aunque lo sepamos o no, conscientes o inconscientemente, a uno de los tres grupos que mencioné anteriormente. Y nosotros, que tenemos por pura gracia divina, no por merecimiento, sino por gracia, tenemos los ojos abiertos, comprendemos los últimos tiempos, sabemos que Jesús está por regresar y hemos sido llamados por Jesús y por María a dar la batalla. Tenemos que participar de ese grupo, los soldados de Jesús y María, que San Luis María Grillón de Montfort llama los apóstoles de los últimos tiempos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de la victoria si tenemos que luchar contra esos gigantes, ¿no? Protestantismo, comunismo, masonería, y contra los que ostentan todo el poder económico y político a nivel del mundo. ¿Cuál es la probabilidad de victoria? ¿Tenemos que tener miedo o no? ¿O tenemos que llenarnos de fe? Pues primero recordar que la victoria viene de Dios y se la da a su siervo, al que le obedece. Por eso vemos este suceso que es histórico y es a la vez profético, lo de David con Goliat, ¿no? Entonces David representa a los que dan la batalla final en Cristo, con Jesús y con María, y Goliat representa a todos esos poderes que son los dueños del mundo en este momento, no solo los dueños, sino los que gobiernan el mundo en todos sus ámbitos. Entonces nosotros estamos a vencer como David. Nosotros podemos ser el pequeñajo David, ¿no? Que lo tenían como un poco pequeño pastor, pequeñajo, digamos, sin vigor, sin musculatura, sin armas, ¿no? Sin armas físicas, quiero decir, ¿no? Como el Goliat que estaba armado de esa manera. Y sin embargo, Dios le dio la victoria a él porque él estaba honrando el nombre de Dios. Él no hacía por defender su honra. David salió a enfrentar a Goliat por defender la honra de Dios, porque Goliat estaba hablando y el pueblo filisteo estaban hablando en contra de Yahvé, estaban hablando en contra de Dios. O sea, querían humillar a Dios a través de la humillación de su pueblo. Entonces, David salió a dar la cara por Yahvé, no por él. Entonces, nosotros vamos a vencer
si nuestro interés no es luchar por nosotros, sino por la honra de Dios, por la honra del santo nombre de Jesucristo. O sea, si nosotros vamos con esa intención, que es la de darle gloria a Dios, entonces vamos a tener la victoria. Y yo invito a todos a aumentar su fe de que la victoria va a estar de nuestras manos con citas bíblicas que son muy provechosas repasar en estos últimos tiempos. Hay dos que yo llevo escritas en mi corazón y en mi alma con fuego y con sangre que quiero compartirles ya para cerrar esta llamada, esta primera entrevista. Una es de Segunda de Crónicas 20:15, la emite Yahaziel, un sacerdote, que cuando venía una gran muchedumbre a acabar con el pueblo de Dios, obviamente eran tantos los invasores y eran tan poquitos ellos que se sintieron temerosos, pero recobraron la fe ante estas palabras bíblicas que no solo fueron dadas a ellos, sino que están siendo dadas a nosotros en este momento. Dice así: así os dice Yahvé, no temáis ni os asustéis ante esa gran muchedumbre, porque esta guerra no es vuestra, sino de Dios. Esta guerra no es nuestra, es de Dios, es de Satanás contra Jesucristo, es del bien contra el mal, es del cielo contra el poder de las tinieblas. Nosotros no podemos atemorizarnos porque los enemigos sean muchos o tengan armas o tengan poder, tengan dinero, tengan de todo lo que tengan, porque la batalla es de Dios y Dios la va a vencer. Dios no necesita a muchos para vencer, lo que necesita es a un grupo del tamaño que sea, pueden ser pocos, pero santos y obedientes y con celo por la gloria de Dios y por el santo nombre de Jesucristo. Entonces aquí pongo sobre la mesa la otra cita bíblica que quisiera que todos usen, repasen, lean, ojalá ante el Santísimo cuando hagan oración, para que les aumente la fe y el valor, la esperanza en la victoria final que es de Jesús y de María. Es de Primera de Macabeos 3:18 al 19. Y a través del valiente Judas Macabeo nos dice el Espíritu Santo lo siguiente: es fácil que una multitud caiga en manos de unos pocos. Al cielo le da lo mismo salvar con muchos que con pocos. En la guerra no depende la victoria de la muchedumbre del ejército, sino de la fuerza que viene del cielo. ¿Por qué dijo eso Judas Macabeo? Porque el emperador de turno, el invasor de turno, un tirano, un hombre bastante sanguinario, que era descendiente al trono de Alejandro Magno, pero era menos humanitario que Alejandro Magno, ¿no? Era verdaderamente un hombre implacable, ¿no? Muy sanguinario, es un hombre Antíoco Epífanes. Y él impuso su religión, la religión de los griegos, ¿no? Y sus dioses, principalmente Zeus, pero tantos otros, y prohibió el culto de todos los pueblos invadidos. Entonces a los judíos les prohibió el culto a Yahvé y les prohibió la celebración del sacrificio perpetuo, según la ley de Moisés, ¿no? Que no es otra cosa que el precursor de la Santa Misa nuestra, ¿no? Es decir, el sacrificio perpetuo mosaico es un anticipo, figura y sombra de la Santa Misa. Pero era lo que ellos tenían, su rito, su celebración, su culto a Dios a través del sacrificio perpetuo. Eso fue prohibido y también tener libros sagrados y leerlos. La mayor parte del pueblo, para que no tener problemas con el invasor, mejor dicho, para que no los maten y les alimenten, les llenen el estómago, dijeron, bueno, entonces abandonamos el culto a nuestros padres, abandonamos la ley mosaica, y así nos aseguramos que nos dejen vivir y que nos alimenten. Es decir, apostataron. En cambio, Matatías, el padre de Judas Macabeo, dijo esa otra frase tan hermosa: aunque todo el mundo apostate, yo y mis hijos no lo vamos a hacer. Nosotros preferimos dar la batalla hasta el final. Con ese ejemplo del valiente sacerdote Matatías, se levanta luego su hijo Judas y luego también otros de sus hermanos a dar la batalla. Eran muy pocos, era un puñado, porque la mayor parte del pueblo apostató por cobardía. Pero Dios le dio la victoria a Judas Macabeo en tantas batallas a través de los años y luego también a varios de sus hermanos. Y al final, la primera y segunda Macabeo son libros muy largos, la historia es bastante larga, pero ¿cómo termina en resumen? Dios les da la victoria a ellos, terminan echando al invasor, restablecen el culto judío, la ley de Moisés, el sacrificio perpetuo, y no perdieron el templo, no fue destruido. ¿Por qué no fue destruido el templo? No fue destruido el templo
que era el segundo, el de Zorobabel, no fue destruido porque fueron fieles. Entonces, ¿con quién ganó al invasor? ¿Con el pueblo en su mayoría? No, con un puñado de hombres valientes encabezados por Judas Macabeo. Y cada vez que Antíoco Epífanes enviaba un ejército mayor, los mataban a todos. Y enviaba una tropa mayor y otra vez acababan con todos. Y este hombre se desesperaba. ¿Cómo es posible que yo mando tantos hombres contra ese puñado de rebeldes y siempre acaban con mi gente, con mis soldados? Claro, porque lo que no entendía es que la victoria no venía de ellos, sino que venía de Dios. Pues eso nos debe llenar de esperanza, Padre Omar, porque es exactamente lo que vamos a vivir nosotros y la fe es la que nos tiene que sostener en esta batalla. La batalla es de Dios y la victoria viene de Dios. Y no necesita que seamos muchos, lo que necesita es que seamos santos, fieles, comprometidos con Cristo, con el Evangelio inalterado, que tengamos celo por la causa de Dios. Así es, Mauricio, concuerdo con esta conclusión. Para nuestros amigos, en la próxima entrevista que tenemos ya con Mauricio, en el próximo tópico, les tenemos una sorpresa, les adelantamos que viene a México, viene a 9 o 10 ciudades que ya nos platicará él. Pero para finalizar, Mauricio, tus redes, ¿dónde te podemos contactar o seguir? Mi página web es www.yalleganuestraliberación.com. También así mismo se llama mi canal en YouTube y en Rumble, se llama Ya llega nuestra liberación. Por ahí también yo publico las fechas de los viajes, en qué ciudades voy a estar, en qué momentos. Primero viene el viaje a República Dominicana, que viajo en una semana. Al regresar viene el viaje a Guatemala y después a inicios de diciembre voy a México. Ya pronto publicaré en qué ciudades voy a estar en México, comenzando el mes de diciembre. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mauricio. Que el Señor y la Santísima Virgen María te sigan acompañando en tu ministerio. Hasta la próxima. Gracias, Mauricio. Gracias, Padre. Amén. Dios lo bendiga a usted y a todos los que escuchan y siguen Vela Típica.